¿Qué fue lo peor que te hicieron tus padres? Ah, ¿por dónde empezar? Abusaron de mí cuando era adolescente, alguien entró a la casa mientras yo dormía. Mi madre dijo que no fue tan grave porque no sucedió en un callejón como ella y que tenía que crecer y superarlo. ¿Como si fuera una especie de competencia? Mi madre también me preguntó una vez cómo pude hacerle esto cuando estaba embarazada y se rió cuando perdí dicho embarazo. Así que hay muchas cosas más, pero sí. Mi papá me desheredó cuando le dije que estaba embarazada y que iba a tener al bebé. En ese momento, yo tenía 21 años, vivía sola con el padre del bebé y tenía un trabajo que pagaba bien para esa época. Habló en nombre de toda la familia cuando me dijo que ya no era parte de la familia, y que tomaría acciones legales contra mí si llegara a enterarse de que tenía algún contacto con mis abuelos, tías o tíos, con quienes tenía una relación cercana. Cuando tenía 14 años, era mi responsabilidad alimentar a nuestras vacas. No teníamos muchas y, siendo una adolescente, por supuesto, les puse nombre a todas y se convirtieron en mis mascotas. Me encariñé con una vaca a la que llamamos Bambi porque se parecía exactamente a un ciervo. Un día fui a alimentarlas y Bambi no vino al comedero. Pasé las siguientes 2 horas caminando a lo largo de la cerca 2 veces y no pude encontrar ningún lugar por donde pudiera haberse escapado. Esa noche, durante la cena, le dije a mi papá que Bambi no había venido a comer, que no podía encontrar ninguna rotura en la cerca y que si pensaba que debería hablar con las personas que tenían un campo detrás de nosotros y preguntarles si lo habían visto. Papá me dijo, sé dónde está. Y yo le dije, está bien, ¿dónde está? Mi papá me miró directamente y dijo, te lo estás comiendo. Mi mamá había hecho hamburguesas para la cena. Durante el siguiente año, cada vez que comíamos carne, sabía que estaba comiendo a mi vaca. Mi mamá robó todo mi dinero de una cuenta conjunta que tuve que crear cuando empecé a trabajar siendo menor de edad. No me dejaron abrir mi propia cuenta bancaria ya que tenía 17 años, recién me gradué y conseguí mi primer trabajo. Pensé que iba a lograr grandes cosas. Me gradué de la secundaria un año antes. Trabajé muy duro. Tuve mi segundo trabajo durante 3 años. Todo ese dinero, ella lo drenó por completo y nunca se disculpó conmigo. De hecho, cuando la confronté por eso, dijo que debería estar feliz de estar ayudando a mi familia con ese dinero. Aquí estoy, a los 21, aún lidiando con las consecuencias de eso. Estoy completamente en quiebra. Mi familia sigue completamente en quiebra y está a punto de ser echada de nuestra casa. Y no tengo nada que mostrar por todos esos años en los que trabajé duro, incluso teniendo que trabajar en 2 empleos. Y aún no puedo mudarme y alejarme. Aparte de eso, el hecho de que mis papás me tuvieron fuera del matrimonio y no consideraron lo bien que estarían económicamente, y aún así decidieron tenerme y hacerme lidiar con toda su mierda durante toda mi vida son las peores cosas que podrían haberme hecho. Aparte de las cosas más perturbadoras, generalmente son emocionales en lugar de físicas. Físicamente con un palo cuando era pequeño y cuando le rogaba que parara o trataba de escapar, ella me atrapaba y me levantaba del brazo, continuando con los golpes hasta que se sentía emocionalmente exhausta. Hubo ocasiones en las que la vara se rompía y me enviaba al mercado público vestido solo con mi ropa interior para avergonzarme y comprar una nueva vara para que pudiera continuar la sesión. Tenía tal vez entre 3 y 5 años. Sorprendentemente, esas experiencias palidecen en comparación con los efectos duraderos de lo emocional. Luché con mi autoestima durante la adolescencia y decidí dedicar mucho esfuerzo a mejorar mi apariencia física en el gimnasio y haciendo ejercicio. Después de un par de años, obtuve buenos resultados y comencé mi primera relación con una novia que era convencionalmente atractiva. Estaba orgulloso de esto y, después de un tiempo, decidí presentársela a mis padres. La primera cosa que dijo mi papá después de que se fue, con una sonrisa burlona fue, ¿tienes una novia? ¿Qué tienes que te hace pensar que puedes mantenerla a tu lado? Los golpes emocionales como ese me han afectado mucho más que las cosas físicas. Cuando tenía 10 años, me llevaron a un rodeo y, mientras las cosas se iban calmando, estaba corriendo con amigos y corrí a toda velocidad contra una estaca de carpa para la enorme carpa del rodeo. Me rompí el fémur. Como éramos pobres, mis padres me convencieron de que estaba bien. Durante aproximadamente un año, cualquier cantidad de presión o contacto con esa pierna casi me hacía desmayar del dolor.
Me dolió durante casi una década y mis padres me convencieron de que era porque siempre saltaba de cosas, lo cual no hacía. No me di cuenta de que en realidad había roto el hueso hasta mis 30 y tantos años, cuando estaba hablando con el doctor, mientras mi hijo se rompía el brazo. Hice preguntas y expliqué lo que había hecho, y me dijeron que lo más probable es que hubiera fracturado el hueso. Deformó ligeramente mi pierna y mi rodilla. Ahora tengo 40 años y esa rótula chilla y duele ruidosamente todo el día, todos los días. No puedo hacer sentadillas ni arrodillarme en esa rodilla sin un nivel de dolor que me quita el aliento. Hay días en los que me duele tan profundamente y de tal manera, que desearía que mis padres me hubieran llevado a recibir ayuda entonces, porque ahora no puedo permitirme hacer nada al respecto. Una vez le mentí a mis padres. Una sola vez, acerca de una calificación en la escuela. Dije que no la había recibido, cuando en realidad sí. Fracasé. Resulta que tengo dislexia, así que sigo siendo malo en matemáticas. Llegué a casa y cada artículo que había tenido, excepto mis 5 uniformes escolares, una sola manta y una almohada, había desaparecido. En la basura, cada fotografía en la pared, cada nota de mi abuela fallecida, incluso mi cepillo de dientes. Desaparecido. Esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria. Tengo 30 años y ahora tengo una hija. Nunca haré algo parecido a esto. Nunca. ¿Alguna vez has ido a una escuela pública cuando ni siquiera puedes cepillarte el cabello o evitar que la sangre empape tus pantalones? La madre me abandonó. Me dejó con los padres de mi padre después de darme a luz. Papá estaba fuera del país en ese momento. La madre regresó cuando tenía 7 años pidiendo dinero a mis abuelos para que pudieran mantenerme. Ellos le dieron dinero para que se callara. Ellos me quieren. Ella volvió a aparecer cuando tenía 14 años para hacer lo mismo. Escuché un rumor cuando tenía 18 que el padre que conocía no era realmente mi padre biológico. Busqué a mi madre para confirmar esto. Después de años de búsqueda, finalmente la encontré. Le pregunté quién era mi padre. Ella dijo que no era mi papá. Que era otro tipo. La volví a ver esa misma semana. Le pregunté de nuevo. Ella dijo que mi papá era mi papá. Le pregunté nuevamente después de unos días y dijo que era este otro tipo. Me rendí. Había una superposición obvia que ocurrió. Es una loca por jugar con mis sentimientos así. Hasta ahora, no sé quién diablos es mi verdadero padre. El otro papá murió la semana pasada. Podría ser mi padre. ¿Quién sabe? Cuando tenía 16 años, mi mamá me consiguió un trabajo en una empresa de catering lavando platos y trabajando los fines de semana con los servicios de catering. Trabajé bastante durante el verano. Semanas de más de 40 horas, quizás era ilegal, pero estaba ganando un buen dinero. Una noche de sábado, llegué a casa alrededor de las 11:30 de la noche después de trabajar todo el día y la casa estaba vacía. Encontré una nota que decía: fuimos a Disney World con tu hermano. Regresaremos el próximo miércoles. Viajaron a Florida desde Ohio sin decírmelo. Cuando regresaron, explicaron: tienes que trabajar, así que no te llevamos. Ahora tengo 53 años y todavía pienso en eso. Fui criado por una madre soltera que tenía un trastorno bipolar no diagnosticado. Además de nunca protegerme de situaciones peligrosas y de ignorarme la mayor parte del tiempo, recuerdo que una vez, cuando tenía 15 años, tuvimos una discusión tarde en la noche, como solíamos hacer, y ella me miró con desprecio y dijo: ojalá te hubiera dejado en adopción en el hospital. Me arrepiento de haberte traído a casa. Así fue como descubrí que inicialmente me habían puesto en adopción cuando era un bebé. La parte más triste de lo que dijo es que yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de trato por su parte. Cada vez que discutíamos, parecía que siempre intentaba superarse en cada pelea con algo horrible que decir. Bueno, esto no es abusivo ni nada, pero fue bastante perturbador. El verano después de quinto grado, 11 años, estuve en un campamento de verano durante 2 meses al otro lado del país. El correo era muy importante para nosotros. Un día recibí una carta de mi papá y estaba tan emocionado. La abrí y era solo la última carta que le había escrito a mis padres, con todos los errores de ortografía y gramática corregidos en tinta roja. No había ninguna nota ni nada que la acompañara. Siempre recordaré lo horrorizada y luego triste que se veía mi consejera cuando se la mostré. Años de abuso mental y verbal.
Lo mejor que hicieron fue dejarme ser un fugitivo a los 15 años. Nunca reportaron que estaba desaparecida, simplemente vivía en la calle. Aún así, me cuidaba por mí misma. Prácticamente solo mendigaba dinero para comida, principalmente comía comida rápida, y me duchaba en una estación de camiones cerca de la escuela. En cuanto a inscribirme en la escuela, lo hice yo misma. He pasado toda mi vida adulta alejándome de ellos tanto como me es posible, realmente espero no volver a verlos nunca. Nunca miré hacia atrás, nunca pensé en regresar a casa. Solo un día, empaqué una maleta antes de que llegaran a casa del trabajo y me fui. Fue difícil, pero creo que lo manejé bastante bien. Tuve una infancia bastante buena y no tengo mucho de qué quejarme, así que esto no es tan jodido, pero aún así les doy a mis padres un duro tiempo por ello. Cuando tenía 13 años, mi mejor amigo se mudó a la Ciudad de México. En el verano, mis padres me llevaron en avión para visitarlo durante un par de semanas. Lo complicado fue que no me declararon como menor no acompañado. En su lugar, simplemente pusieron a un niño de 13 años en un avión y dijeron, hasta luego. Esto fue en una época en que podías acercarte a la puerta con tus seres queridos, así que abordar y desembarcar no era un problema. El problema surgió durante mi escala en Dallas. Si alguna vez has estado en el aeropuerto de Dallas, sabes de lo que hablo. Aún peor fue el viaje de regreso. Mi vuelo a Dallas llegó tarde y no tuve tiempo para tomar mi siguiente vuelo. También me hicieron una revisión exhaustiva en aduanas. Probablemente porque era un niño de 13 años viajando solo desde México. Corrí hacia la siguiente puerta y realmente llegué antes de que se cerrara, junto con otras 2 o 3 personas. Cuando caminaba hacia la parte trasera del avión, escuché a un niño en primera clase preguntarle a su madre por qué estaban esperándonos y si éramos importantes. Miré al niño directamente a los ojos y le dije, tienes razón, somos importantes. Estaba nervioso tratando de navegar por un aeropuerto solo, pero no dije nada porque quería ver si podía hacerlo. Pasar por aduanas y correr hacia mi vuelo me hizo sentir como un adulto, chido. Claro que soy importante. Todavía les pregunto a mis padres qué demonios les pasaba por dejarme hacer eso. Resulta que estaban pasando por un momento tan difícil con mi hermana mayor que solo necesitaban que yo estuviera fuera de casa mientras lidiaban con ella. También obtuve un viaje a Italia cuando tenía 16 años debido a las mismas circunstancias. Una noche, mi padre me golpeó bastante fuerte, así que me fui y pasé la noche con un amigo. Regresé a casa la mañana siguiente, suponiendo que mis padres estaban en el trabajo. Mi padre se tomó el día libre, estacionó su camioneta más arriba en la calle para que no la notara. Luego llamó a la policía, me hicieron arrestar y presentó cargos de agresión en mi contra. Luego me echó de la casa. Después, me enviaron a Florida en un autobús Greyhound. Yo vivo en Ohio, para vivir con mi tío y terminar mi último año de secundaria. Déjame enfermarme y enfermarme hasta casi morir, más de una vez. ¿La única razón por la que finalmente me llevaron a un doctor? No podían dormir por la noche porque hacía demasiado ruido. Una vez, tuve bronquitis. Mis pulmones estaban tan llenos de líquido que habría muerto en 24 horas si no me hubieran llevado. La segunda vez, pasé 3 meses vomitando todo. El mismo comentario, me mantuviste despierto toda la noche, menos de una semana después. Tuve un derrame cerebral y convulsiones, entre otros problemas, y fui reanimado 2 veces. Esa vez, realmente deseé que me hubieran dejado morir. El dolor de la recuperación y mi vida después han sido realmente una pesadilla. Mi padre me dijo que la universidad era gratis, fui y descubrí que no era así, el programa en el que estaba era especial y caro, sin contar que no me gustaba. Quería irme y me trataron muy mal, tratando de que continuara acumulando deudas por un trabajo del que no estaba seguro. Cuando no cedí y dejé el programa por otro, me hicieron ver como una persona terrible y activamente hicieron mi vida más difícil. Esto es solo la punta del iceberg con la estupidez, toxicidad de mis padres. Cuando tenía 7 a 8 años, mis padres tuvieron una gran pelea mientras visitábamos a la familia en otro pueblo. Mi mamá estaba amenazando con tomar el autobús de regreso a casa e intentó convencerme de que me fuera con ella. Yo me estaba divirtiendo con mis primos, completamente ajeno a la situación, así que dije que no, que quería quedarme. Ella se fue,
Al día siguiente, mi papá llevó a mi hermana y a mí de regreso a casa. Vamos a abrazar a mi mamá y ella me empuja, diciendo cosas sobre cómo la abandoné, que la asaltaron y que los ladrones querían hacerle cosas, y que si yo hubiera estado allí, no habría pasado. Me dijo que le habían robado el reloj y los anillos de su madre, los encontré años después. Lloré tanto que me quedé sin lágrimas y tuve migrañas. Me dio el trato de la indiferencia y me trató muy mal hasta que mis padres se separaron y ella necesitó que asumiera el papel de hombre de la casa. Solía esconderme detrás de mi puerta durante las discusiones con mi mamá, ya que ella intentaba arrancarme la ropa o golpearme. Con el tiempo, llegué a una edad en la que solo comenzamos a pelear físicamente. Tal vez he escuchado una disculpa de su parte 2 veces en toda mi vida. Todo lo demás, incluyendo cosas que otros me han hecho, es culpa mía. Oh, además, mi papá solía usarme para vengarse de mi mamá en lugar de actuar como un padre. Me convenció de que la ley no lo consideraba como mi verdadero papá, lo hacía. Me manipuló para que no le contara nada a mi mamá. Cuando lo hice, ella, comprensiblemente, se enojó, pero eso me enseñó a no contarle nada en absoluto. Desafortunadamente, ella todavía se enoja cuando le digo algo. Mi mamá ha hecho mucho por mí, pero también ha causado mucho daño. Sin embargo, mi papá, decidí dejar de hablarle cuando tenía 10 años. Es un pedazo de basura que me usó como un peón y simplemente no se presentaba ni se preocupaba por mí adecuadamente. No es sorpresa que esté mentalmente mal como adulto. Amo a mi papá, es un buen tipo, vino aquí como inmigrante y abrió camino para que sus hermanos hicieran nombre por sí mismos. Estoy trabajando en el perdón. Cuando fui lo suficientemente grande para obtener una tarjeta de crédito o poner cuentas a mi nombre, él abrió un montón de cosas. Maximizó todo, dejó que fuera a cobranza. Arruinó mi vida financiera durante una década. También me hizo mentir sobre eso a mi madre porque él seguía diciendo que yo sería la causa del divorcio si lo hacía. Así que sí, aún estoy lidiando con todo eso, pero ha mejorado mucho. Esa es la esencia, hay más en la historia. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.